Todos sabemos que la ciudad de Mérida es un imprescindible si se desea contemplar arte romano en mayúsculas. Sin embargo, es menos conocido que hace una década se descubrieron 9 tumbas femeninas cuyo ajuar funerario en joyas de oro es tan magnífico que se les apodó los sepulcros de las princesas. Javier Heras es arqueólogo de la Junta de Extremadura y nos acerca al terreno donde fueron halladas las tumbas. Esta es la fachada del solar, donde hicimos las excavaciones arqueológicas hace ya unos cuantos de años. Actualmente es un espacio abierto de unos 5.000 metros cuadrados. Para ver qué oculta esta tapia, recurriremos a las fotografías arqueológicas. Este es el solar de esos 5.000 metros cuadrados del que hablábamos antes. Esta es la calle por donde hemos transitado hacia el centro de este espacio, es donde aparecieron los enterramientos, estas sepulturas de estas jóvenes aristócratas. En el centro, en los niveles superiores, es donde aparecieron esos enterramientos singulares con esos depósitos áureos. El Consorcio Ciudad Monumental de Mérida guarda los restos de las princesas bárbaras y su análisis aportó nuevos detalles. No hay realmente una diferencia entre estos enterramientos con respecto a otros del mismo momento en la necrópolis de Mérida. La singularidad reside en la composición de los ajuares, en la presencia o no de joyas, de útiles, en este caso la jarra, etcétera. Obedecen a sepulturas en fosa simple, con los cuerpos extendidos, de cúbito supino, con los brazos a los lados del tronco, acaso ligeramente flexionados en la altura de la cadera o junto al pecho. Estas fíbulas laminadas de plata fue uno de los elementos esenciales que nos marcaron el origen de todos los ajuares personales que aparecen en estas tumbas singulares. Estas fíbulas aparecieron en el enterramiento de una niña de entre 10 y 12 años y formarían parte del conjunto de esas plaquitas de oro. Javier Heras y Ana Belén Olmedo han analizado las joyas y es hora de que nos las muestren. Estamos en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Por seguridad, se nos ha denegado rodar la apertura de la caja fuerte. Estamos en la biblioteca. Juan Alpieri es restaurador y nos acerca los ajuares de oro. De estos enterramientos femeninos, jóvenes, digamos, que aparecieron en el área suburbana de Mérida, aparecieron un conjunto de piezas formando parte de un collar. Cada una de las piezas está formada por una fina lámina de oro rematada por filigrana y con un pequeño entalle de granate en el centro que le da cierta prestancia a la pieza en sí. Lo que tenemos aquí es unas plaquitas en oro repujado que formarían parte de una estructura que se cosería al velo que cubriría la cabeza de una, en este caso sería de una niña. Lo vamos a ir montando. ¿Quieres que lo voy montando? Sí. Estas plaquitas aparecen con diferentes formas. Pueden ser circulares, como las que adornan el borde del vestido, o pueden ser triangulares, cuadrangulares o en forma de espiral que decorarían el tejido que cubriría la cabeza y frente de la niña. Estas piezas, estas pequeñas piezas, aparecieron sobre el pecho de la difunta, que probablemente irían cosidas al borde del cuello del vestido y aparecieron in situ sobre el cuerpo de la difunta. Y el resto de las placas áureas aparecieron sobre la frente de la niña, de tal manera que nos ha permitido deducir que irían cosidas a una tela que cubriría la cabeza y la frente de la difunta. Pero ¿cómo sería la apariencia de estas jóvenes, algunas de ellas apenas unas niñas?
Bueno, mi profesión es la de ilustrador científico. En este caso, con toda la información, la documentación que me facilitan el resto de profesionales, un equipo multidisciplinar, intento crear una ventana que en este caso nos lleva al pasado. El pasado en este caso de Princesa Suevas, e intento de alguna manera, bueno, pues recrear esta imagen, hacerla cercana a nosotros, para de alguna manera conocerla. El protocolo obliga a recoger con delicadeza las joyas de un sepulcro antes de abrir las del siguiente. Como las piezas anteriores, estas otras son cuentas de forma bitubular, en realidad son finas láminas de oro plegadas sobre sí, como una especie de espiral, que aparecen también asociados a estos enterramientos no romanos, sino extranjeros y propios de estos pueblos del área europea oriental. Este alfiler fue la clave, que confirmó quiénes eran y de dónde habían llegado. Otro de los elementos más interesantes de este enterramiento corresponde a estos alfileres para asir los tejidos que aparecieron a la altura de los hombros de los cuerpos, de oro macizo, con un remate bastante particular que consiste en estos apéndices en forma de dodecaedro. Sobre esta criatura de apenas 5 años se tenían depositadas grandes esperanzas, pues se le honró con unos imperdibles identificativos de su etnia. Otro de los elementos significativos de estos enterramientos son estas pequeñas fíbulas de insectos que según pueden ser de moscas, que aparecieron localizadas sobre las clavículas del difunto, unido a un anillo que se localizó en la mano derecha del infante, con un engarce de zafiro. Los investigadores concluyeron que las joyas probaban... Sí, de alguna forma tenemos claras dos cuestiones. De un lado que son aristócratas y del otro que son extranjeras, que no entran dentro del habitual atuendo romano clásico, sino de un mundo totalmente ajeno a él, que es el área del Mar Negro, el área actualmente de Ucrania, Hungría, etcétera, por tanto, dentro de la Europa oriental. Pero volvamos a nuestras princesas. ¿Cómo unas adolescentes de Oriente aparecen en Mérida? El estudio de los ajuares personales que aparecieron en estas tumbas nos llevaron a una localización geográfica determinada que era la Europa oriental, y la pudimos poner en relación con las migraciones bárbaras del siglo V que llegaron a penetrar en la península ibérica. Estos pueblos serían los suevos, los vándalos, los alanos, y luego las fuentes históricas nos concretaron el asentamiento de uno de estos pueblos durante un largo periodo de tiempo en la ciudad de Mérida. Si retornamos con la memoria a la escuela, recordaréis que el profesor nos hacía repetir con cantarina musicalidad que los bárbaros eran suevos, alanos y vándalos, y que los unos empujaron a los otros. Pero nuestras princesas, ¿a qué etnia pertenecían? El obispo de Mérida, Idacio, coetáneo con ellos, describió en su Crónica de las invasiones bárbaras cómo los suevos entraron en la ciudad asolándolo todo e instalaron en Emérita Augusta su corte regia. En el siglo V, el Imperio Romano ya no era ni sombra de lo que fue. Félix Palma, director del Consorcio de Mérida, nos lo resume. Augusta Emérita, la Mérida romana, era una ciudad amurallada, la construyó su fundador, el emperador Augusto. Toda la ciudad, como digo, estaba perimetrada por esa muralla original
de 3 metros de anchura y en torno a 8, 10 metros de altura, que era un elemento de prestigio de la ciudad porque estábamos hablando de un territorio totalmente pacificado. Estas circunstancias ya cambian en el siglo V, cuando ya vienen las amenazas de los pueblos germánicos del norte, los pueblos bárbaros conocidos tradicionalmente, que ya vienen presionando desde, como digo, desde el centro de Europa, y todas las ciudades empiezan a sentir miedo, ¿no? Y por tanto todos refuerzan sus murallas, como es el caso de Mérida, y para ello lo que hacen es reutilizar materiales de construcciones que ya no les iban a usar, de elementos funerarios, de templos, de grandes construcciones, y empiezan a reutilizarlas para hacer esa doble muralla que esperan con ello que sí aguante el ataque de estos pueblos bárbaros. Como digo, pues reutilizan distintos materiales. Estamos viendo, por ejemplo, una cupa, que es una señalización de una tumba, de un cementerio, que, como digo, reutilizan como con otros tipos de materiales para proteger la ciudad. Aún así, la ciudad caerá en manos de estos pueblos germánicos. ¿Por qué a los pueblos germánicos les llamamos los bárbaros? Para los civilizados griegos y romanos, todos los pueblos que no hablasen sus lenguas les parecían que emitían balbuceos ininteligibles. Algo así como bárbara. Al principio no tenía un carácter insultante. También llamaban así a egipcios y sirios. Pero las continuas guerras con los pueblos germánicos contribuyeron a que la palabra bárbaro cambiase a su significado actual, como gente sin educación e incivilizada. En Hispania, los suevos, alanos y vándalos atravesaron los Pirineos con sus familias en el año 409 y se acabó la paz romana. A principios del siglo V, los suevos invadieron la ciudad, se instalaron en Mérida y surgió entonces una nueva clase dirigente llegada de Europa Oriental, que se mantendrá en el poder y que enterraba a sus muertos en lo que ahora es un solar de media hectárea. El estudio antropológico que estamos haciendo de la necrópolis de las princesas, las conocidas como princesas suevas, la mayoría de las tumbas singulares son todo niñas. Lo único que parece que predomina es que hay una serie de variantes epigenéticas, es decir, marcadores genéticos que nos llevan a pensar que pueden pertenecer a un mismo grupo poblacional. En esta tienda se hacen realidad los sueños de cualquier amante de la arqueología: poseer tesoros. Sus dueños colaboran con los arqueólogos para reproducir los hallazgos encontrados. Bueno, además, Javier, tengo una sorpresa para ti. Sí, a ver, cuéntame. Pues tenemos la reproducción de la colección completa de la documentación que nos pasaste. Espero que te guste. Qué bien, no sabía que estuviera tan avanzado esto. Genial, muy bien conseguida. Las láminas geométricas, muy bien. Bueno, y ya no te digo nada del collar. Vamos, las cuentas estupendas. Darían el pego por las piezas originales. Qué bien. Estupendo. El remate poliédrico. Bueno, tú sabes que esto es una de las señas de identidad, digamos, de este tipo de orfebrería. Muy bien, enhorabuena. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido una colaboración con un taller que trabaja con nosotros, y lo que queremos es darle esa segunda oportunidad a la colección, ¿no? Y adaptándolo a otros formatos un poco más pequeños, más comerciales, y sobre todo lo que decimos es que tiene tanta historia esta colección que queremos que la gente la conozca, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Hola, chicos. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¡Ay, qué preciosidad! ¿Qué te parece? Precioso. ¿Te gusta? Ay, pues me gustaría probarlo. Pues te lo vas a probar ahora mismo, a ver qué tal. Venga. A ver. Te lo voy a poner. Ahí. Levántate el pelito un poquito. Ahí. Genial. Perfecto. Bueno, ¿qué sientes? Bueno, me siento como una auténtica princesa sueva, ¿eh? Genial. Sí, ¿me puedo probar también el Sí, anillo? claro, mira. También se ha hecho la reproducción de este anillito, que la verdad es que queda muy chulo, muy finito. Además es casi actual, o sea que... Sí, la verdad, vamos, una pasada. Este es el escaparate de la asociación Emérita Antigua. Andan muy liados porque con nuestra visita se han volcado. Son expertos en las recreaciones romanas, pero hoy hacen una excepción. Su modista, Angelines, ha cosido vestidos suevos, especialmente para la aventura del saber.
voy a intentar explicaros las diferencias que hay en los distintos tipos de vestuario, uno romano y otro lo que se consideraría suevo o los bárbaros. Como vemos aquí, ellas tienen una intérula debajo o subúcula y luego llevan una estola. La ornamentación en ellas usaba mucho los bordados, como se puede apreciar aquí abajo, y luego van atado, lleva un cíngulo que podía ser de lana, podía ser de cuero, en fin, eso ya era a gusto de como la señora que te hacían el encargo. Ella es más joven, es el mismo estilo, intérula también, su ropa interior, la intérula, la estola, su cinturón, y como veis el peinado puesto en moño, terminado en moño, y luego llevaría una palda, ya en la edad más adulta, donde saldrían a la calle, porque la mujer romana realmente, ya la adulta, no salían a la calle si no estaban veladas. Y luego tenemos aquí el otro modelo, el otro vestuario, que son estas dos bellezas suevas, y bueno, vemos las diferencias. Hay una similitud en las túnicas, como se puede ver, pero ya van cambiando también las formas. Las de ellas ya empiezan a ser un poquito más estrechas, se van estrechando. La interior ya lleva mangas un poquito más largas, su ornamentación es totalmente distinta, ellos utilizan mucho el oro, el bronce también, y luego son muy generosos a la hora de su ornamentación en general. Ella, como podéis apreciar aquí, hemos intentado hacer lo mejor posible cómo era este tipo de ornamentación. Ella, esto que es la mitra, llevaban el manto que era rectangular y luego llegaba hacia la mitad o abajo del todo. Como puedes ver, eran también con las joyas muy especiales, las formas también cambian mucho. En estas ellos usaban mucho este tipo de collar, de joya que acababan tipo hoja, y siempre les gustaba mucho también poner bastante pedrería y piedras preciosas. Luego, por lo demás, el cinturón también cambia. Ellos ya llevan unos cinturones hechos, tejidos en algodón, y usaban mucho el colorido para hacer los cambios. Eran muy prudentes a la hora del cambio, intentaban combinar muy bien los colores. Y entonces, bueno, pues el resultado que tenemos y lo que hemos conseguido es esto. Luego, el velo se sujetaba aquí con dos grandes fíbulas, como podemos apreciar, de dimensión, un largo que tenían de unos 12 centímetros. Eran así de largas, parece raro, mientras que el romano las usa más pequeña y otro tipo de material como el oro. Ellos, sin embargo, optaban por este tipo y además grandes y muy vistosas. Eran ostentosos en este momento ellos. Roza un poco el bizantino, pero no me atrevo mucho a dar más explicación porque todavía hay mucho que aprender en el sentido de la moda bárbara o vestuario. Con risas y paradas para fotos, nos dirigimos hacia el foro. Esta procesión o cortejo se llama pompa, del griego pompe, que ya significaba hace 3000 años procesión festiva. Con danza y música nos despiden las bailarinas de Mérida Antigua, en el templo de Diana. Ahora en nuestros días, como lo fue en el pasado, entre velos admiramos unos jóvenes rostros que dan continuidad a la historia. Les mueve la voluntad de que Mérida siga siendo nuestra ciudad eterna. Muy bien.